Después de más de un año de pandemia en el mundo, 15 meses aproximadamente, pensamos que con el proceso de vacunación, la consecuente disminución de casos y la reapertura económica, pues esto, la economía mundial tendría una mejora gradual, lo mismo que el empleo. Pero con esta nueva ola, esta tercera ola, el aumento de contagios está poniendo en riesgo la recuperación económica. Para platicar sobre este tema está con nosotros esta noche Raúl Feliz, economista. Muy buenas noches, Raúl, me da gusto saludarte. Buenas noches, un placer estar en el programa. A ver, Raúl, pues la esperanza era esa, ¿no? Que con las vacunas llegara una recuperación. Vemos que pues, las vacunas previenen unas cosas, pero no previenen contagios. Y con los contagios, pues evidentemente hay golpes a los procesos económicos y la cosa no es tan sencilla como lo creíamos en algún inicio, ¿no? No es tan sencilla, pero hay cosas reales que han ocurrido. La recuperación es una realidad. Se está publicando y pronto el viernes se va a publicar en México información sobre el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, el jueves en Estados Unidos, y las cifras van a confirmar que a pesar de todos estos riesgos potenciales a la recuperación es una realidad, no está completa, falta mucho para regresar a los niveles previos al COVID. Sin embargo, es una realidad donde tenemos mostrando una recuperación del empleo en México, una recuperación del consumo, una recuperación de la inversión. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional hace unos días publicó una actualización de su escenario de pronósticos para la economía de México y del mundo. Y las cifras son bastante optimistas. El Fondo Monetario Internacional ratifica que 2021 va a ser un año de crecimiento para el mundo del 6%. Y tal vez muy importante, para el próximo año, para el 2022, un crecimiento en el orden del 4.9%. Con nuestro socio comercial, el cual es importantísimo para el crecimiento en México, en los Estados Unidos, con un crecimiento extraordinario este año de 7%, y revisa al alza la estimación para el próximo año a 4.9%. Eso quiere decir que México probablemente este año va a crecer, como lo habíamos anticipado ya en otros programas, Sí, más 6%, 6.3%, y el Fondo Monetario Internacional es de los más optimistas para México el próximo año, con un crecimiento estimado de 4.2%. sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar el tema del COVID, de la salud, de la vacunación, para que esta recuperación que está en marcha no se vaya a descarrilar. Eso yo creo que es el reto hacia adelante, y creo que hay buenas oportunidades de que eso ocurra, porque en esta segunda mitad del año estimamos que va a haber un incremento sustancial en la oferta de vacunas a nivel mundial. Ahora, el tema de los sectores, Raúl, quizás sea interesante platicar un poquito sobre qué sectores están recuperándose con mayor facilidad y qué sectores están requiriendo pues, mucha más atención por parte de los gobiernos. Sí, mira, vamos a verlo desde dos perspectivas. Una, los grandes sectores, llamamos así, las grandes divisiones de la economía, por ejemplo, el sector manufacturero, industrial, el sector servicio, la agricultura. Yo te diría que en la primera fase de la recuperación se ha enfocado en el sector manufacturero. Y eso se nota en el caso de México en el dinamismo que muestran nuestras exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos, creciendo a una tasa de 2 dígitos. A pesar de que hemos enfrentado un cuello de botella en la principal industria de exportación del país, que es la industria automotriz, por la falta de chips. Aún así, el sector manufacturero ha sido el primer factor dinámico en esta recuperación del crecimiento. Y ahora, ya que hemos avanzado en la campaña de vacunación, la reapertura de la economía está trayendo también una recuperación del sector servicios. De hecho, no solamente las tiendas departamentales, los espectáculos, sino que también el turismo.
El turismo se ha venido recuperando de forma muy importante en la medida que los norteamericanos, que como vimos van a crecer muchísimo este año y el próximo, pues después de un año de un gran encierro, andan buscando pues un lugar donde pasar sus vacaciones Así y es. creo que México lo está aprovechando muy bien. Si lo viéramos desde el punto de vista de grandes, medianas y pequeñas empresas, pues me temo que la recuperación inicialmente ha sido en las grandes empresas, en las empresas del sector formal de la economía, en tanto que la economía informal, las pequeñas y medianas empresas todavía no alcanzan este nivel de dinamismo que vemos en las empresas medianas y grandes. Ya. Ahora, el tema de turismo, bueno, es muy evidente. La cantidad de turistas que están llegando a los principales destinos turísticos del país es muy impresionante, porque además no hay ninguna restricción en términos de si te tienes que hacer una prueba para venir a México o si, etcétera. Pero lo que también sucede, Raúl, y me ha tocado platicar por ejemplo, hoteleros, restauranteros en algunos de estos lugares, es que la apertura pues también conlleva sus riesgos importantes. Hay una recuperación económica, pero hay una afectación en términos de salud pública que temen eventualmente pueda volver pues a disminuir el ritmo de crecimiento, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que este tema es el tema principal. Esta tercera ola en México, cuarta ola global asociada a la variante Delta, la pregunta relevante es, ¿se va a volver esto en un tema de salud pública que va a llevar o va a traer de vuelta las medidas de restricciones sociales, cerrar negocios, cerrar actividades? Mira, a nivel mundial te puedo decir que creo que no, porque hemos visto como tal vez un experimento el caso del Reino Unido, donde los casos de COVID se han disparado en el último mes y medio. Sin embargo, el acceso a hospitalización o casos graves o muertes ha sido en realidad mínimo, Sí, poco. lo cual quiere decir que cuando se alcanza un porcentaje de vacunación de personas con doble dosis de vacunación o vacunación completa, la posibilidad de que el COVID pueda descarrilar esta recuperación Ya, es mínima. ya. El problema de México es que en este momento solo aproximadamente un 20% de la población ha recibido dos Las dosis de dos. vacuna. Ujú. Y eso nos deja vulnerable. Sí, probablemente tenemos bastante anticuerpos de los contagios anteriores, pero lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer México, en mi opinión, es en los próximos meses acelerar el ritmo de vacunación, además no descuidar las medidas de control como usar el cubreboca para poder seguir abierto, poder seguir recibiendo esos flujos de turismo, Claro. poder seguir reabriendo la economía y al mismo tiempo lidiar con esta tercera ola de COVID. Como dice la OMS, Raúl, no es un tema de restricciones como las que vivimos el año pasado, sino es un tema de distintas políticas que se van empalmando una sobre otra, que reducen, digamos, los riesgos de que uno se contagie o pueda contagiarse gravemente. Y ahí está la diferencia, ¿no? No es blanco y negro, no es cerrar o abrir. Es una cuestión de implementar políticas pues, mucho más selectivas y mucho más focalizadas para tratar de reducir los contagios. Ahora, finalmente, quisiera platicar contigo, Raúl, un tema que creo que es fundamental y es el asunto de las mujeres dentro de esta recuperación. Los datos nos dicen que la pandemia le ha pegado a las mujeres en el sector laboral, por ejemplo, muchísimo más que a los varones. Y la recuperación está siendo también muchísimo más lenta para las mujeres. Y eso es una deuda histórica mundial que existe y que la pandemia pues simple y sencillamente reveló, ¿no? O nos mostró mucho más pues cómo Sí, funcionan las cosas. eso ha ocurrido no solo en México, ha Sí, sí. ocurrido en todo el mundo. Tiene que ver, o sea, es lo que los economistas llamamos la tasa de participación, es decir, la proporción de población en edad de trabajar que busca trabajar. La pandemia nos obligó el año pasado a recluirnos en nuestros hogares y en la medida que se han venido relajando las restricciones, pues los primeros que han salido a trabajar en los países desarrollados es diferente al caso nuestro, porque allá hubo unas políticas fiscales de soporte, de apoyo muy grandes, pero ya comienzan a salir
parte de la gente que se recluyó en su casa a buscar trabajo, en parte porque y a aceptar un trabajo y a ir al trabajo, en parte porque se necesita y porque los subsidios se van a acabar. Pero lo que pasa es que mientras no abran las escuelas y los niños estén en las casas, alguien tiene que quedarse con los niños. Pues sí. Y de acuerdo al patrón histórico-cultural y justo, de acuerdo contigo, es la mujer fundamentalmente la que se queda. Yo creo que el regreso de la mujer a la fuerza de trabajo normal, aún con las inequidades históricas, lo vamos a ver más adelante cuando ya se normalice completamente la actividad y los niños regresen plenamente a las escuelas. Pues qué costos, Raúl. Bueno, gracias por platicar con nosotros esta noche. Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Raúl Feliz, economista. Y es todo por hoy. A nombre de Leo Zuckerman, gracias por su compañía. Los esperamos mañana a las 10 de la noche en una emisión más aquí en La Hora de Opinar. Hasta mañana.